Mm. Hola, bienvenidos a mi presentación final del español 505, discriminación en el trabajo a causa de hablar español o el apellido o las apariencias hispanas. Entonces yo creé un sitio, un website, y esa es la homepage. Y entonces a eso, la investigación y las informaciones. Había muchísimas informaciones. La investigación que hice, las fuentes, um, eso era difícil, este tema. El artículo, en uno de los artículos hablaron de, del problema, del tema que siempre es presente, que las personas monolingües de inglés en el trabajo, muchísimas personas, no todos, pero hay de las personas que son monolingües de inglés que piensan que cuando una persona habla en español, que están hablando de ellos. Y quizás muchas veces sí, eso sucede, pero no significa que eso es siempre ah, lo que sucede. Entonces, una de las cosas que Tornoe sugirió es que cuando, que quizás las compañías pueden inserir de las reglas que cuando las personas hablan en español, en frente de las personas que son monolingües de inglés, en el trabajo, que estas personas inmediatamente traduzcan uh, del español al inglés, para que los monolingües de inglés no se sientan que como que los demás están hablando de ellos. La otra cosa que Tornoe sugiere es que las personas que son monolingües de inglés deban aprender um, otras lenguas para que no se sientan, para que entiendan lo que significa hablar más de una lengua, más de un idioma. Entonces, Rusty Barrett, en un artículo que se dice Language Ideology and Racial Inequality, Competing Functions of Spanish in an Anglo-owned Mexican Restaurant. Ok, es el restaurante en Chalupa Town, en Texas. Los americanos monolingües en este restaurante, no todos, pero hay muchos que son intolerantes de los que hablan español. Eran que son intolerantes, son racistas al- para otras razas. Entonces, esta persona que se llama Rusty Barrett, él trabajó en ese restaurante, um, quizás por varios meses para poder darse cuenta de lo que sucedía en ese restaurante, cómo esas personas trataban a los demás, a las personas diferentes. Entonces, en ese restaurante, un camarero ah, discutía mucho con una hostess. Entonces, él decía que ella no le daba las mesas buenas, porque las mesas que le daba eran de las personas hispanas, y las personas hispanas no le daban una propina grande. Entonces, lo que sucedió en ese momento, que no, veramente no volvió a repetir lo que escribió. Um, Eso es lo que dijo, um, cuando se quejaba a un otro camarero. Look, I made a list 4 tables of. Entonces, eso es lo que dice, 2 tables of and a table of. Entonces, cuando esta persona, Barrett, confrontó, se quejó de lo que dijeron a los jefes, uh, el camarero se disculpó, pero continuó, pero después muchísimos empleados monolingües de inglés se reían de Barrett, la persona que investigaba.
Entonces después había una señora, que ella tenía una reputación de siempre recibía buenas propinas en este restaurante, Chalupa Town, en Texas. Entonces, ella un día tenía que trabajar con Barrett y ella arribó tarde. Entonces después ella empezó a darle todas las mesas de los hispanos, los clientes hispanos, a Barrett. Entonces esas son las palabras que dijo: I'm giving you all my beaners tables. And well, lo que sucedió es que a la fin del día, Barrett hizo más dinero que ella. Y ella siempre tenía una reputación de hacer mucho dinero con las propinas, pero él hizo más que ella porque él los trataba a todos bien, de la misma manera. Entonces ella se disculpó, pero ella le dijo: pues sí, si tú los tratas bien, te dan una buenísima propina, pero ahora simulo que no los odio. Entonces eso era su comento, porque quería la propina, obviamente no ha cambiado el modo en que pensaba. Ok, so para continuar, un otro problema que sucedió con este restaurante es que Barrett, ellos tenían los jefes que eran anglos, monolingües inglés. Ellos usaban mock Spanish para las reglas, reglas y las instrucciones para los hispanohablantes. Pero en mock Spanish, como Barrett dice, que según Barrett, es un modo en que ofende a las personas hispanohablantes, porque usan palabras que son en inglés, completamente en inglés, y cambian el fin de la palabra un poquito con una vocal, por ejemplo. Y entonces piensan que estas personas entenderán, y no entienden porque no es español. Entonces, la otra cosa que sucedió en ese restaurante, que es muy malo el modo que tratan a los demás, a las personas diferentes, es que los jefes tenían muchas fiestas y entonces invitaban a los empleados, y un día Barry, la persona que hacía la investigación, fue a una fiesta y trajo dos o tres personas hispanohablantes. Entonces, a partir de ese día, parecía que no tenían más fiestas para los empleados. Entonces después una jefe le dijo a Barrett: disculpa, no es que no quería invitarte, sí te invito, pero no quiero que tú traigas más a esas personas porque no me siento cómoda con estas personas en mi casa. So, esto es mucha discriminación e intolerancia en el modo de pensar de las personas. En el artículo, my boss, I can't speak Spanish at work. Can he do that? So, el jefe dijo que no puede hablar español al trabajo, que él puede hacer eso. Ok, so el abogado de Spitz Law Firm, ese es el nombre, Spitz Law Firm, dice que no, que eso no es legal, que las compañías no pueden inserir una ley que las personas no puedan hablar un idioma diferente, al menos que eso impida cuando tienen que ver con los clientes, y los clientes si no hablan una otra lengua, entonces tienen que hablar inglés, pero no. Entonces él nos da un link, un sitio para contactarlos si tenemos
una persona tiene de las preguntas. Entonces tenemos que continuar en la encuesta. En la encuesta, ok, la encuesta, tuve 10 personas. 2 personas hablaron de sus experiencias y sufrieron muchísimo a causa de la experiencia. Una de las personas se fue de este país y no quiere venir para atrás. Entonces él me dijo que él vendía seguros y después cada vez que él hacía un apuntamiento para vender los seguros a unos ancianos, cuando iba a la casa de los ancianos, ellos no lo dejaban entrar a él y a su colega. Entonces también las mujeres jóvenes, porque estas personas eran de raza Caucasian, anglo. Entonces lo que sucedió es que él tuvo que hablar con su jefe y le dijo, por favor, no puedo ir a vender seguros con un otro hombre que es que no es blanco. Tienes que darme una señora que es blanca. Entonces eso es lo que el jefe hizo y funcionó cuando él comenzó a visitar a las personas ancianas o las mujeres jóvenes con la mujer que era de raza blanca. Entonces esas personas lo dejaron entrar a su casa. Entonces, la otra cosa que sucedió, un ejemplo que te dio de la encuesta, es que, yes, myself, esta persona era un camarero. Entonces él fue a la mesa y les preguntó cómo está todo. Ellos dijeron, sí, bien, y después dijo en inglés. Y después dijeron, oh, quería decir gracias. Y el muchacho se sintió muy, muy mal. Entonces era una otra persona que respondió a la encuesta dijo que, que un estudiante, a la señora debe ser maestra, un estudiante escribió Build that wall. Y entonces ella se sintió muy mal para su colega, pero la colega no hizo nada. Según unas fotos que tengo aquí, let me see. What were your feelings about being discriminated? ¿Qué sucede? Todo está dividido en 3. 33% dijo que la persona se sintió harassed, no tuvo control del modo que era tratado o tratada, y entonces ella se sintió que ella quería gritar o él gritar. 33% dijo que ellos querían gritar. Y entonces 33% dijo que se sintió harassed. Y entonces, did you speak to yourself? Casi 60% habló con su supervisor y entonces solamente 30%, casi 30% le dijo, se defendieron y 14% no dijeron nada cuando eran ofendidos. Entonces, para continuar y terminar, aquí donde dice experiencias con intolerancias, hay muchísimos comentarios de personas que son intolerantes. No hay tiempo para leer las cosas que dicen. En realidad, quiero decir que estas personas quizás tuvieron una experiencia negativa con alguien o varias personas y asumen que todas las personas que quizás son de un origen o un poquito del origen de un país hispanohablante o de otro país, que todos son los mismos, todos somos individuos y esas personas no entienden que su odio no ayuda a sus experiencias negativas, ayudan a herir a los demás.
Muchas gracias y buenas noches.